Esta noche tenemos en la billetera a Alejandro Malagón Barragán. Es él un destacado empresario mexicano. Actualmente se desempeña como presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, la CONCAMIN, para el periodo 2024-2025. Tiene más de 35 años de experiencia en la industria y ha ocupado diversos cargos directivos en empresas como FEMSA y Coca-Cola. Antes de presidir la CONCAMIN, se desempeñó como secretario general de la organización y después presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Conservas Alimenticias, la CANAINCA. Es consejero en la Cámara Nacional de Industrias de la Leche, la CANILEC, y miembro del Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo, la CONMéxico. Tiene una maestría en Administración de Empresas y estudios en Alta Dirección. Bienvenido, Alejandro, ¿cómo estás? Hola, Alicia, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Es un placer. ¿Qué tal, mi estimado ustedes, Alejandro? Mau, ¿qué tal? Oye, pues, la pregunta que siempre nos hacemos, ¿cuál es lo que necesita o cuáles son los elementos que necesita el país para lograr atraer más inversión nacional y extranjera para potenciar el crecimiento? Muy bien, muchas gracias. Pues mira, buenas noches a todos, a todo tu amable público. Te contestaría, Mauricio, fíjate que arrancaría por el tema de la política industrial. Hoy tenemos una gran oportunidad que llegó para quedarse, que es el nearshoring. Y para que el nearshoring realmente pueda crecer y penetrar, requiere de una política industrial. La política industrial es algo que venimos empujando, lo hemos hablado, 30 años sin política industrial. Alguna vez se habló de que no hay mejor política industrial que la que no hay. Entonces, hoy sí hay una intención, hay una voluntad. El nuevo gobierno, y desde la Secretaría de Economía, para que se edite una política pública que nos ayude a impulsar una verdadera política industrial. Y una política industrial que hemos empezado a sensibilizar desde los diálogos que se tuvieron de economía del alto nivel y los sectores, para empezar a entender los sectores básicos, como puede ser la minería, los alimentos, el acero, la agroindustria, sectores ya con tecnología importante, como es los temas automotriz, agroespacial, farmacéutica, electrónica. Son sectores que te vienen, y los sectores que son de alto gente que trabaja, como puede ser el textil, el calzado, la mueblería. Entonces, todo eso, cuando tú lo tienes junto y lo entiendes por sectores, entonces puedes empezar a dictar un camino de una política industrial, porque la política industrial, como en países en Europa o en América, son los que han sido la atracción para poder tener un crecimiento económico sano y sostenido. Y eso como la textil en Italia. Hay un tema que es relevante. Tú lo dices, hemos pasado 30 años discutiendo diferentes propuestas de política industrial, pero en realidad el gran problema es que se dibujan desde el escritorio de un burócrata y no necesariamente desde la necesidad económica del país. Hoy tenemos más de 5 millones de personas buscando empleo, sí, y nos vamos con la finta de que tenemos la tasa más baja de desempleo. Pero dices, puedes tener, no sé, muy poca gente en esa clasificación, pero la realidad es que tienes una faltante de oferta de trabajo de 5 millones de personas. ¿Por qué se da esta dicotomía entre la ausencia de una política enfocada a dar empleo y entender a la empresa para que pueda desarrollarse de manera que no tenga índices de sobrevivencia de 8 meses? Cierto es que lo que necesitamos es arrancar una política a partir de una infraestructura para después empezar con esto que te estás diciendo, a tener la formalidad del empleo. Y en la formalidad del empleo tienes que tener la capacitación, tienes que compensar la competitividad, tienes que meter la innovación, tienes que hacer una serie de cosas en el camino para que sean verdad, de ser un plan del escritorio a tener un plan operativo. Y tiene que arrancar desde puntos de decir cuánto del PIB nosotros nos vamos a comprometer a crecer para poder tener una atracción. Y entonces tú tienes que ver lo que tú puedes hacer internamente con reinversión y lo que vas a jalar por tener un país que sea atractivo para la inversión. Claro. Alejandro, antes de esto, los planes de
política industrial que van y vienen, y hay presentaciones, hay PDFs y todas estas faramayas, finalmente nunca vienen acompañados de un incentivo real. Dices, no hay incentivos porque ya son ricos, ya son empresarios, ya que ellos se arreglen. Pero una política sin incentivos reales, pues es una flor sin aroma. No se está viendo un esfuerzo, o no hemos visto un esfuerzo de las finanzas nacionales para poder impulsar la articulación de estas industrias que mencionabas, Alejandro. ¿Por dónde empezar? Y tienes razón, y es un punto que lo hemos discutido muchas veces, el tema de los incentivos viajan desde el tema de infraestructura que vayas a hacer, desde el tema de la gente, desde la competitividad de la gente y el resultado que te dé la innovación y la productividad, porque la productividad la tienes que premiar y eso la única manera de sacarla es a través de un incentivo. Entonces, el incentivo tiene que cruzar los 4 o 5 ejes. Que todo el mundo entiende por incentivo la inversión fiscal, pero si no tienes energía adecuada. Sí, y es parte de la política pública para poder Porque hacer las la inversión carreteras fiscal, están hechas pedacitos. A ver, no, la inversión fiscal tú tienes en educación. O sea, el gobierno no subsiste si no pagas impuestos y el sector privado es el que paga impuestos, fundamentalmente en el sector público. En consecuencia, si el 75% de la economía lo mantiene el gobierno, lo mantiene el sector privado, evidentemente la inversión es de nosotros, los ciudadanos, para tener mejor sistema educativo, mejor sistema de salud, mejor sistema de seguridad, ¿o no? ¿Por qué no incentivar eso? ¿Por qué no incluirlo en la política industrial? Y parte desde lo que te decía, ¿a qué compromiso vamos a llegar de tener los empleos formales? Hoy el 54% del empleo es informalidad. Y también a la hora de tener una política fiscal somos los mismos los que estamos pagando. Ahora tenemos cómo vas a ampliar esto. Que son empleos de baja esos calidad. 5 millones de personas son las que pueden venir a tomar la formalidad y tienes que apoyar en esto para que esto crezca. Y decías, déjame expresar porque me decías, ¿cuál infraestructura? Pero la infraestructura para mí es la punta del iceberg de que todo esto funcione. Si de veras creemos en la infraestructura y creemos que necesitamos carreteras y necesitamos movimiento y necesitamos parques y necesitamos hospitales y necesitamos escuelas, queremos crecer, necesitamos todo y tiene que tener redes hidráulicas y de drenaje. Ese es un punto importantísimo que independientemente de cómo lo hagas, el agua, se los he dicho, va a ser el tema del sexenio. Pero necesitamos gas, necesitamos electricidad y necesitamos agua. Y tiene que haber un plan de cada uno de ellos. Porque esto es una necesidad para que pueda venir la inversión. Pero lo otro, la infraestructura la tienes que crear sí o sí para que esto pueda caminar. Si no, ¿con qué vienes a invertir si no tienes un plan de infraestructura? Oye, Alejandro, en ese sentido, ¿cómo esperan ustedes articular estos puentes de diálogo, de comprensión con el próximo gobierno? Saber que tienen que entenderse todos, y todos tenemos de entenderlo para avanzar hacia un objetivo común. Sí, una política industrial mixta. ¿Cómo? Donde entren en juego los intereses de los tres, por Dios. Y es tripartita, como Sí, ya lo decía. Es tripartita. Eso no Pero lo ¿cómo puedes empezar a perder de atender vista. esos puentes? ¿Cómo lograrlos? Yo creo que ya empezamos. Ya. Yo creo que ya eso es buena empezamos. Yo noticia. te diría que las reuniones que hemos tenido con la presidenta electa, que se ha sido con los empresarios, el canal de comunicación en este sentido está con no es una voluntad, sino lo ve como la necesidad que requiere el país para la atracción de la inversión. La claridad del tema intelectual del gabinete y la preparación va a ser importantísimo para este camino que vamos a hacer. ¿Te da confianza esa capacidad intelectual? Muchísima confianza. En los diálogos que han mantenido previo al inicio de la administración han sido productivos. Y rápidos, productivos y rápidos. Y con un foco de dónde se pueden hacer, cómo se tienen que hacer los polígonos, cómo puedes crecer, cómo le debes hacer y cómo lo vamos a repartir. ¿Y tú crees que existe la posibilidad de coordinación entre áreas? Para mí sería un challenge, sería un reto importante porque creo que con las personas que hemos hablado tienen una capacidad de manejarse matricialmente. Y eso sería importantísimo de ¿Un saber. gobierno matricial? Una operación matricial. Matricial del Sí, gobierno. transversal, Sí, transversal. no nada más Muy bien, vertical. lo que trato de decir es que la Secretaría de Economía está completamente enterada y arreglada y enterada de lo que va a hacer con la Secretaría de Seguridad. O la de energía. O la de energía. O sea, que vayamos a un fin Una de coordinación México. real. Una coordinación de México.
¿sí? Una operatividad donde no te preocupa y déjame decirlo, que se oye feo, la grilla o hacerlo en tema político, sino hacerlo en un tema que empuje a un México diferente. ¿Qué opinas de los nombramientos recientes de la Secretaría de la Defensa, de la Secretaría de Marina? Porque en realidad, ciertamente, las Fuerzas Armadas han tomado un rol importante, no solamente en la administración de recursos de infraestructura, Sí. sino también en el tema de seguridad. ¿Cómo lo puedes percibir? No, yo creo que te diría primero, la decisión que están poniendo y leyendo la currícula de los dos integrantes, tanto de la Sedena como de Marina, pues se ve que están trayendo a alguien completamente capacitado y con la experiencia para hacerlo. Yo no los conozco, sería injusto hacer un juicio, pero veo una currícula de mucha preparación. Yo creo que los temas, insisto, con este cambio de gobierno, con un análisis profundo, van a cambiar las formas de hacer las cosas. ¿Crees que habrá una acción decidida contra la inseguridad? Debe de, porque ya no podemos continuar ¿Y así. qué papel juega la Guardia Nacional en esto? Yo creo que ahí lo Tú meterán. has estado en las comisiones de seguridad. Pero yo creo que ahí lo meterán en la forma en la que en lo querían hacer y ahí tenemos nosotros la opción, los empresarios y la iniciativa de poner un granito de arena, decir en qué podemos sumar. Bueno, ¿y el tema de energía? Bueno, energía, aquí, y es parte de los pasos de la política industrial, yo te decía, pues primero tienes que decir, vamos a invertir qué número entre todos, cuánto hoy tienes un promedio de 2.2 del valor del Producto Interno Bruto que pone la parte pública, el gobierno, perdón, y nosotros tenemos que tener un número por lo menos del 25% del valor del PIB, donde 5% lo ponga el gobierno y el 20%. Entonces tendríamos que hablar de una liberalización. Tienes que empezar a de la inversión claro, mixta incluso. Y meterte para que puedas crecer. Hay la oportunidad, porque tenemos esa opción en la iniciativa privada, de tomar nuestra participación en la generación de energía actual. Hoy tienes, y lo hemos platicado, algunos permisos en la CREG y en la CENACE, que liberándose podrían dar un número importante de megawatts que viene a ser un cúmulo de cantidad de energía. El tema lo tenemos que trabajar en conjunto, aunque ahí no participamos en inversión, en la transmisión y la distribución de la energía. Y tú participas en los consejos del IMSS y también del Infonavit. Así es. Principalmente del Infonavit. Y también en la parte educativa, ¿no? Hay un consejo coordinador con el sector privado. ¿Cómo lograr que estos consejos mixtos sean realmente mixtos? Que se tome en cuenta la visión privada para la definición de la política educativa y sobre todo calidad educativa o calidad de salud o calidad de vivienda o acercamiento de la vivienda a los centros de trabajo. Ok, si vienes, déjame decirte algo. Cierto que tanto, como lo dije, en la infraestructura, los temas de agua, de energía, y el otro tema importantísimo en el sexenio es la vivienda social. En el tema de la educación, te diría que hemos sido lentos en el tiempo, en la educación, de poner un objetivo donde el alumno, la persona, el contratado, esté en el centro de la educación. Hoy te diría que estamos trabajando unidos en una educación dual. Hoy tenemos que cambiar la forma de educar. Y la educación dual es que un joven, un estudiante, un trabajador que se está capacitando y estudiando, tenga estudios en el aula, pero estudios en la práctica. Y nosotros hoy estamos empezando, vamos a tener un piloto que vendría aquí a platicar en la Cámara Textil, en la Cámara del Vestido, en varias cámaras vamos a empezar. Qué interesante. Donde se tenga esto y lo podamos ver con resultados. Y de ahí vendría otra vez, si yo hago todo esto y lo puedo enseñar que tiene valor, entonces necesito incentivos para poder seguir teniendo esta educación dual para todos. Pues ojalá que sea el caso. Gracias por estar con nosotros, Alejandro Malagón, el presidente de la CONCAMIN, en esta billetera. No te la pierdas. Gracias. Alejandro.